¿Qué tal, queridas amigas y amigos, hermanos y hermanas? Nuevamente Jorge con ustedes. Una serie de dudas muy interesantes que nos han planteado a lo largo de la semana y que tiene que ver con el tema de la muerte o lo que nosotros llamamos la desencarnación desde el espiritismo. Y no quiere decir que haya una obsesión por hablar sobre el tema de la muerte, sino que se trata de un proceso natural que a muchas personas legítimamente les preocupa. ¿Y por qué? Porque la muerte está presente en los largos momentos de nuestra vida. Desde que tenemos conocidos, parientes, etcétera, que llegan al final de su reencarnación y entonces se produce lo que nosotros llamamos el regreso a casa a partir de la muerte física. Hemos explicado que lo que ocurre es que el alma o el espíritu deja el cuerpo físico y en ese momento se produce la muerte. No de ninguna otra forma, salvo excepcionalmente, establece Kardec, en los casos de suicidios o muertes imprudenciales que están más cercanas al suicidio por conductas desenfrenadas que se pueden llevar a cabo. Pero una de las cosas que nos preguntan es en qué se convierte la persona humana en el instante en que muere. Bueno, nos dicen los espíritus, en el libro de los espíritus, que regresamos a ser lo mismo, espíritus. La diferencia es que estando en una reencarnación, nosotros estamos ocupando un cuerpo físico que nos ha sido prestado por la espiritualidad superior, por el amor divino, para realizar una serie de pruebas o experimentar la vida física para ir creciendo en conciencia, y en la medida que la conciencia se va desarrollando, entonces vamos estando en procesos de felicidad y en procesos de comprensión para alcanzar estados de bondad. Bueno, ahora, una vez que esto ha ocurrido, a nuestras amigas y amigos les llama especialmente la atención, y es entendible, la parte que tiene que ver con si su ser querido continúa siendo él o se convierte en otra cosa o se suma a un gran todo y pierde su esencia. Bueno, lo primero que hay que decir es, uno, el espíritu de Jorge, cuando deje su cuerpo físico, seguirá siendo Jorge. Es decir, conservaré mis recuerdos, conservaré mi, continuidad psicológica, seguiré amando a la gente que amo y tendré una relación con la gente que he venido reencarnando vida tras vida. Entonces, por lo tanto, la individualidad está garantizada en el espíritu. Entonces, cuando nosotros entramos en un trance, digámoslo así, de aceptar la ausencia física de una persona, de un ser querido, entonces establecemos un vínculo mental con él. Y entonces, si nosotros pudiéramos tener un diálogo directo, veríamos que tiene las mismas costumbres, la misma forma de pensar, la misma forma de comportarse. Y entonces ahí también termina el tema de esta fantasía de que cuando uno regresa al mundo espiritual, regresa mucho más avanzado en términos de conciencia, de amor y de bondad que cuando estaba uno en un cuerpo físico. No es exactamente lo mismo. Y la otra cosa que es, ¿se lleva algo consigo mismo la persona que deja su cuerpo? Sí y no. No todo lo que tiene que ver con bienes materiales. Absolutamente se rompe ese vínculo con el mundo material. Y lo que sí se lleva son las virtudes que ha logrado construir a lo largo de su vida y también aquellos actos no virtuosos que puedan incluso comprometerlo kármicamente. Por eso es tan importante lo que
todas las creencias espirituales, incluidas el espiritismo, nos convocan. Cuando estemos en un cuerpo físico, implica que estamos aquí para crecer en amor y en conciencia. Por lo tanto, nuestros actos tienen que tender hacia mejorar nuestra relación con el mundo y con los demás. Esto es, de alguna manera, el propósito de cada reencarnación. Ya hablaremos en otro espacio sobre este tema, pero esencialmente estamos aquí para lidiar con nuestros sentimientos, para aprender de ellos, para comprenderlos, por supuesto tomar terapia. Nadie dice que no hay que tomar terapia. Hay espíritus que recomiendan tomar terapia, como el espíritu Joana de Angelis, que en otra reencarnación fue Sor Juana Inés de la Cruz. Y entonces vamos entendiendo cómo funcionamos y vamos evitando dañar a los demás. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros pensamos, y esto también los hinduismos, por ejemplo, lo han explicado de una manera vasta, lo que nosotros interpretamos de una realidad tiene un sesgo. Es decir, lo hemos venido aprendiendo o en nuestra infancia, en esta vida física, o en una vida o en muchas otras vidas anteriores. Entonces yo soy hoy el resumen de todas esas experiencias que he venido teniendo en reencarnaciones. Por lo tanto, mi presencia en este mundo tiene que ser bondadosa para con los demás, pero esto no será posible si no construyo bondad y amor para conmigo mismo. Y no castigarme por conductas que a veces cometemos. Somos espíritus en progreso y por lo tanto nos vamos a equivocar muchas veces. Pero cuando ya hay conciencia y podemos ver que vamos a equivocarnos y lastimar personas, normalmente el ego entra en este tránsito, entonces tenemos que refrenarnos. Porque si vamos a dañar a alguien y somos conscientes de ello, nos comprometemos kármicamente y tendremos que resolver eso en esta o en la siguiente vida, como nosotros ya lo hemos venido explicando aquí. Otro punto importante y que vale la pena detenernos en él, porque nos preguntan nuestras amigas y nuestros amigos, ¿es dolorosa la separación del alma y del cuerpo? Les preocupa mucho legítimamente saber si sus familiares, y a veces uno mismo, pero dejémoslo en el primer enfoque, sufrieron durante su proceso de liberación de su cuerpo físico. Y los espíritus nos aclaran que no. Que cuando se produce lo que se llama la muerte, el espíritu se va desligando célula por célula de su adherencia al cuerpo físico que se produce a través de una cosa que ya hemos platicado que se llama periespíritu, que es una membrana, en términos coloquiales, que se une célula a célula y es lo que produce que el espíritu entre en control del cuerpo físico. Entonces, cuando una persona está prácticamente en estado de agonía, nos dice Kardec, ya el espíritu casi no está vinculado al cuerpo, salvo por un delgado hilo, menciona en el libro de los espíritus. ¿Por qué lo menciona de esa manera? Porque el periespíritu es esta membrana que yo les comento, que se une y que queda vinculada al cuerpo de manera constante, de tal suerte que cuando uno duerme, por ejemplo, muchos poetas le llaman a la muerte, al sueño la muerte pequeña. Cuando yo duermo, mi espíritu se desprende de mi cuerpo, regresa al plano espiritual, pero de manera temporal. Va unido el espíritu a través del periespíritu al cuerpo físico, de tal suerte que si éste se rompiera, entonces se produciría una desencarnación o dejaría su cuerpo.
Entonces, cuando nosotros regresamos al mundo espiritual durante el sueño, tenemos experiencias, convivimos con las personas que amamos o personas que no amamos, o nos vamos a zonas o regiones que son mucho más, digamos, proclives a nuestras inclinaciones o deseos. Y cuando regresamos de esa experiencia, es decir, al despertar, se produce lo que se llama el sueño. Y entonces muchas de las experiencias que tuvimos en el mundo espiritual las recordamos, pero nos dice Kardec que, y aquí coincide con el psicoanálisis, que debido a, digamos, todas estas ansiedades que nosotros nos llevamos al sueño, producto de la vida cotidiana, el inconsciente lo mezcla con la experiencia que tuvimos durante el sueño y entonces tenemos recuerdos muy complejos, a veces muy graciosos, a veces muy dolorosos, pero que no necesariamente corresponden a una realidad. Por ejemplo, los budistas establecen que los sueños están hechos igual que de lo mismo que los pensamientos, por lo tanto se van disolviendo, y esto seguramente lo han vivido cuando al despertar tienen una sensación de un sueño que fue probablemente violento o muy desagradable, pero al pasar del tiempo, es decir, de las horas, se va disolviendo en la memoria. Entonces, este periespíritu es el que al momento de nosotros ir desencarnando se va a ir despegando, entre comillas, de cada célula, y entonces implicará la liberación total y absoluta del espíritu del cuerpo físico. ¿Qué procede una vez que se ha desligado ese cuerpo, ese espíritu de ese cuerpo? La muerte del cuerpo físico. Deja de funcionar, por decirlo, cesan sus funciones prácticamente de los órganos. Bueno, pero también los espíritus nos han dicho lo siguiente. La benevolencia divina, los espíritus amorosos y amigos que todo el tiempo nos acompañan, nos ayudan a desprender nuestro espíritu del cuerpo. Entonces, la creencia de que está sufriendo la persona durante su desencarnación es justamente eso, la creencia. Los espíritus evitan que haya dolor en ese proceso de desencarnación. Y por una razón básica y esencial: amor. El universo es amor, lo rige el amor cósmico, divino, de Dios, cualquiera que sea la creencia que ustedes tengan. Y por lo tanto, esta benevolencia o esta compasión se produce también en esos momentos en los que nosotros estamos dejando el cuerpo. Kardec es muy claro en decir, es una liberación que el espíritu no solo ha venido ansiando o deseando desde tiempo atrás, sino que incluso lo ve como una liberación. Y lo va explicando después en el libro de los espíritus de tal manera que el estar encarnado es sumamente complejo. El nacer es más doloroso que desencarnar. Entonces, vivir las experiencias a través del cuerpo, si bien son virtuosas y divinas, también tienen un grado de dolor. Entonces, vivir en un cuerpo físico, el espíritu se siente que está perdiendo sus propias facultades y entonces se siente limitado. Cuando hay, por ejemplo, una discapacidad que ha sido planeada por el espíritu de acuerdo a su plan kármico, cuando esa persona va al sueño, recupera todas sus facultades y puede ver que la discapacidad que está enfrentando tiene un propósito y que él mismo o ella misma la planeó para reaprender ciertas cosas que el espíritu en su progreso de conciencia y de bondad tiene que vivirlas. Nadie se las ha impuesto. No hay un Dios que
nos ponga castigos. Tampoco cuando un ser querido deja su cuerpo físico es un castigo para la familia o para el ser querido que se está sintiendo de esta manera. Porque es tanto como decir, bueno, me voy de viaje y la gente que me rodea se enoja y dice, Dios, ¿por qué lo dejas que se vaya? Bueno, es mi voluntad y eso es lo que pasa en los procesos de desencarnación. Y luego nos dice, esta separación que se produce del cuerpo y del alma, ¿es instantánea o es brusca o es una transición o marca un proceso paulatino? Y lo que nos dicen los espíritus es, no, es un proceso gradual, no es así, es un proceso gradual. Hay excepciones en caso, por ejemplo, de muertes accidentales, cuando uno muere en un accidente, pero que no es producto de la imprudencia, sino que se elige esa forma de muerte. Y ahí ahorita explico cómo funciona esto. Entonces, hay muchos libros que nosotros conocemos como obras auxiliares dictadas por espíritus a mediums ya desencarnados como Chico Javier, hablando de Manuel o André Luis, o en el caso de Divaldo Franco, que van explicando que esta forma de desencarnar participan muchos otros espíritus que se dedican a estas tareas de auxilio y de amor. Ustedes dirán, caramba, esto es demasiado complicado. Bueno, funciona de la siguiente manera. Y hay un libro donde tiene un ejemplo clarísimo. Un conjunto de personas están dentro de un cuarto donde está una madre que está a punto de desencarnar. Y entonces, imaginen ustedes las vibraciones de miedo, de desarmonía que cada una de las personas que está ahí está generando. Entonces, eso de alguna manera impide que el proceso natural de la desencarnación se produzca con mucho mayor armonía. Entonces, de repente, los espíritus producen que una de las máquinas o estos instrumentos lance una señal, entran los médicos y nos piden que abandonemos la habitación porque hay que atender al paciente. En ese momento, cuando las personas son retiradas del cuarto, se rompe esas angustias y esos fluidos, porque el pensamiento es fluídico, que están envolviendo al espíritu desencarnante y que le están complicando su desencarnación. Por ejemplo, en el budismo tibetano explica claramente que, por ejemplo, muchas personas mueren justamente solas para que en el momento de su última respiración no se vinculen y no sientan esta sensación de dejar el mundo físico. Pero en este caso estamos hablando del espiritismo. ¿Qué ocurre? Bueno, entran estos espíritus y empiezan a ayudar a desligar siempre de la zona de los pies hacia el último chakra o el chakra principal, y de ahí van despegando al espíritu del cuerpo físico. En ese momento, cuando suena la alarma y los médicos salen y nos dicen su familiar ha dejado su cuerpo, normalmente nos dicen ha fallecido, ya el espíritu ya salió de ahí acompañado, liberado de otros espíritus amorosos. Imaginen ustedes que no tuviésemos esta compañía amorosa de muchos espíritus que nos van guiando en nuestro camino y nos acompañan. Entonces, esta sensación ya acompañada, donde muchas veces participan una madre, un padre de otra vida, o el esposo, o la esposa, o los hijos ya desencarnados, es para el espíritu un momento grato de ser recibido por ellos. Y están siendo acompañados
una vez que han dejado su cuerpo físico, evidentemente que ven a sus parientes que están en un estado de dolor, pero la espiritualidad interviene para que esas interferencias no le vayan afectando, porque ahora este espíritu tendrá que irse recuperando de su experiencia física y eso implica un tiempo específico. Entonces, aquellas creencias que nos plantean que uno puede hablar con un espíritu recién desencarnado son imprecisas. No es así. Hay un proceso que tiene que seguirse para que el espíritu se recupere. Es como cuando ustedes van a una operación y al salir de la operación pues tienen un proceso de recuperación donde una vez que la anestesia está empezando a diluirse, no saben dónde están, quiénes son los médicos, qué pasa ahí. Pues este grado de confusión es perfectamente normal y se asemeja mucho a los procesos que implican la muerte física. Entonces, este desprendimiento constante es lo que ocurre. Ahora, con esto voy a terminar esta charla. Había dicho que también hay excepciones cuando hay muertes, por ejemplo, accidentales. Entonces, una persona va en un vehículo normal y de repente alguien se pasa el alto, choca y entonces del golpe la persona desencarna. Dado que ya estaba planeada la desencarnación, esta persona viene acompañada de espíritus que vienen ya desligando al cuerpo físico del cuerpo, al cuerpo espiritual del cuerpo físico, de tal manera que en el momento que se produce el choque, en ese momento ya está desprendiéndose el espíritu, siempre acompañado de los mentores y de los seres queridos que lo van acompañando. Entonces, no hay dolor en los procesos de desencarnación, hay una liberación. ¿Por qué digo con esto último? Cuando Kardec explica que muchas veces el espíritu constantemente está tratando de recuperar sus facultades. ¿Por qué? Porque estar en un cuerpo físico le priva de muchas de sus facultades y para él es un largo proceso que tiene que vivir por los procesos del cuerpo, por los procesos de la vida física, y entonces la liberación se da en estados de muerte. Entonces, para el espíritu que somos nosotros mismos, siempre la muerte es el fin de una etapa de la que uno se libera. Vamos a poner el ejemplo: ustedes terminan la preparatoria, salen de la escuela y tienen un proceso de descanso para la siguiente aventura de su vida, que será una carrera profesional, una técnica o un empleo. Pero ese es básicamente un ejemplo, quizá no el más adecuado, pero que trata de alguna manera ponernos en sintonía con lo que el espíritu va sintiendo sobre la muerte física. Entonces, amigos y amigas, este es el tema que hoy tratamos en función de lo que nos han estado preguntando. Vamos a seguir hablando de ello porque hay muchas características y muchas dudas que están llegando a nuestros correos. Por favor, no dejen de mandarnos sus preguntas y sus dudas al Consejo Espírita de México @gmail.com, Consejo Espírita de México @gmail.com, y con ese nombre pueden buscar nuestras conferencias en Facebook, pueden que se transmiten en vivo, pueden ver también contenidos en la página de internet que es consejoespíritademexico.org, y entonces ahí pueden ver conferencias, pueden ver cursos y pueden descargar libros gratuitos, o también pueden comprarlos porque ya en México se están editando muchos libros espíritas, entre ellos también la colección psicológica de Joana de Angelis. Son libros extraordinarios. Y pueden buscar también contenido en YouTube, donde ahí están los cursos completos de mediumnidad, de estudio del espiritismo, etc. Entonces, no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales, no dejen de mandar sus preguntas, que son esenciales para poder construir un diálogo entre nosotros. Y también no olviden nuestro podcast que se llama Dialogando con los Espíritus en Spotify. Que tengan una semana venturosa, llena de muchas experiencias gozosas y bendiciones.